Muy bien, mientras seguimos admitiendo gente. Bueno, ahora sí, estamos grabando. Buenos días a todos. Realmente un placer, hoy es un sábado especial. Aprovecho a contarles a Javier y a Catalina porque es la última reunión internacional de AEXIA que vamos a hacer al menos por el 2020. Este año tan extraño de pandemia que si bien tiene muchísimas cosas negativas, nos ha dejado como positivo que, bueno, se incorporaron muchos amigos, que tenemos la posibilidad de hacer estas reuniones y estar desde Paraguay, de Bolivia, de Perú, de España, de distintos lugares de Argentina, todos reunidos en un mismo Zoom. Así que eso es un placer enorme. Gracias a ustedes por participar, a los que estuvieron durante todo el año y a todos los expositores y en especial, bueno, a Catalina y a Javier que van a cerrar este ciclo internacional. Especialmente quiero agradecer también al doctor Fabián Girolimeto, que es el secretario de AEXIA, quien me ayudó detrás de toda esta organización durante todos los Zoom y que está siempre ahí en todos los detalles, al doctor Sebastián Cancio, que es nuestro presidente, y bueno, y a todos los asociados de AEXIA, que es un grupo, la verdad, no solo de excelentes profesionales, sino de amigos con los cuales siempre estamos intercambiando conocimientos y consejos. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Hoy tenemos un tema muy interesante porque es el seguro marítimo y va a estar a cargo del doctor F. Javier Zavala. Él es un experimentado abogado maritimista que lleva ejerciendo la práctica desde el 2004, con una diversificada visión que se expande por todo el abanico wet and dry, en sus vertientes contenciosa y no contenciosa. Tiene una amplia experiencia con expedientes relacionados con el seguro marítimo y no marítimo. Javier ha dirigido numerosos casos de contaminación marítima, tanto en la vertiente penal como administrativa y civil, expedientes de salvamento, piratería, abordajes y colisiones, con especial interés en asuntos de energía y offshore. Después de 9 años dirigiendo la oficina de Bilbao, España, de un despacho maritimista, Javier se unió al equipo Menager-Gramaur, capaz lo pronuncié mal, Javier, ahora me lo corregís, siendo invitado a adquirir la condición de socio al poco tiempo de incorporarse. Tiene experiencia en los departamentos de defensa de distintos clubes en Hamburgo y en Londres, en los que se especializó en contratos de fletamento, abordajes y colisiones, salvamentos y coberturas de seguro marítimas. Y va a estar acompañado de la doctora Catalina Espinosa. Ella es una abogada especializada en Derecho Marítimo, Derecho Comercial Internacional y Seguro Marítimo. Catalina, tras licenciarse de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, cursó en Derecho del Comercio Internacional en la Universidad Londinense de Westminster. Una vez concluidos sus estudios, trabajó para un armador en Londres durante aproximadamente 3 años, lo cual le permitió desarrollar sus aptitudes legales y comerciales a través de la participación en operaciones de compraventa de buques, refinanciación, compliance y debida diligencia, especializándose en carga seca. Catalina se unió al equipo de Menager-Gramaur, vuelvo a pronunciarlo, en 2018 y trabaja en las oficinas de la firma en Madrid, España. Hoy abordarán el tema de el seguro de la aventura marítima legal 101. Vamos a hablar de nociones básicas, de seguro marítimo, riesgos cubiertos, peculiaridades, entidades, seguro de daño, casco, máquina. Pero es un tema sumamente interesante que aún no hemos abordado en estas charlas y que seguramente nos va a dejar mucho para aprender y para consultar al finalizar la jornada, la exposición. Así que, doctores, todo suyo. Muchas gracias. Leticia, muchísimas gracias por tu presentación y gracias a ti y a Fabián como organizadores de esta jornada. La verdad es que es un orgullo el poder participar, el que hayáis pensado en nosotros. Muchísimas gracias, Sandra, también por habernos recomendado para bueno, poder participar también desde el viejo continente y bueno, aportar nuestro granito de arena, hablando de una parte del seguro que tal vez no suele ser muy común en las asociaciones de seguro, que es el seguro marítimo. Hemos querido titular a esta conferencia el seguro de la aventura marítima, Legal 101, queriendo hacer una referencia a que vamos a tratar de nociones básicas, de conceptos básicos, de esa introducción a esta rama del seguro. Los temas, el seguro marítimo poco se diferencia en cuanto a esas nociones básicas de lo que es el seguro en general.
tenemos por un lado un seguro de daños, seguros de cobertura de daños a la propiedad, y tenemos también una parte del seguro marítimo que se especializa o que se dedica al seguro de responsabilidades, ¿vale? Del mismo modo que en la circulación tenemos lo que aquí en España por lo menos llamamos de seguro a todo riesgo de daños propios y el seguro de responsabilidad o el seguro obligatorio que se ha de suscribir cualquiera que pretenda utilizar un vehículo a motor. Vamos a tratar de estas dos ramas del seguro marítimo y vamos a tratar también de el seguro de mercancías, porque evidentemente sin mercancías no hay derecho marítimo y seguro marítimo, y del seguro de defensa. El seguro de defensa jurídica, que también es una rama del seguro habitualmente conocido en el concepto de seguro en general. Catalina se va a encargar del seguro de responsabilidad y del seguro de defensa, mientras que yo me voy a hacer cargo del seguro de daños propios, conocido como seguro de casco y máquina, y del seguro de la mercancía. Así que vamos con el seguro de casco y máquina. Es imagino cómo se organizan normalmente estas conferencias. Yo en las clases en la universidad me suele gustar que los alumnos paren, me interrumpan, me preguntan, que se genere el debate, pero entiendo que en esta plataforma es bastante más complicado hacerlo así que yo creo que vamos a hacer lo que son las presentaciones y luego ya abrirá Leticia el turno de preguntas y de debate, que al final es lo que realmente genera más riqueza en este tipo de actividades. ¿Qué es el seguro de casco y máquina? ¿Cómo surge el seguro marítimo? Bueno, el seguro nace con el seguro marítimo. Como hablan los historiadores y la doctrina, es el primer tipo de seguro que existe porque en realidad se trata de la primera actividad humana de comercio entre países que requiere de la intervención de terceros que sean capaces de asumir los riesgos a los que se estaban exponiendo los comerciantes de épocas pasadas. Evidentemente no con la profesionalidad con la que se encuentra regulado en la actualidad, pero sí aparecen esas notas de un contrato de distribución de riesgos y de traslado de riesgos entre personas, facilitando, como digo, la inversión en la aventura marítima. Existe constancia de estas prácticas en civilizaciones tan antiguas como la Babilonia, la India, la persa, entre otras muchas. Las leyes de Rodas, en la antigua Grecia, con una floreciente actividad entre los siglos X y IX a.C., contemplan figuras como la avería común y el compromiso mutuo, regulando una contribución en ambos casos. En el viaje o aventura venían a coincidir frecuentemente los propietarios de los buques y de la carga, y esa conciencia del riesgo o aventura común hacía surgir entre ellos la idea de solidaridad en el peligro. No estamos, insisto, aún en esa figura propiamente y perfectamente definida de seguro, pero lo cierto es que esa actuación mutual de compromiso solidario en caso de perjuicio causado por accidente solo estaba a un paso del contrato de garantía de riesgos. Dejando y sobrevolando la Edad Media, donde por razones propias de esta oscura etapa de nuestra historia apenas existió comercio, y por ello la necesidad de cubrir los riesgos derivados del mismo, llegamos al Renacimiento. Y no se ponen en esta parte de la historia, no se ponen de acuerdo los autores entre quienes fueron los primeros en desarrollar la figura, si fueron los españoles o fueron los italianos. No vamos a entrar en este tipo de debates, que tampoco nos van a llegar a ningún sitio, pero lo cierto es que podemos apreciar los inicios del seguro contra riesgos marítimos en los estatutos del arte de Calimala, en Florencia, y entre otros en el decreto del duce de Génova, en el que se emplea por primera vez la palabra aseguramentum. Sin embargo, y a pesar de estas referencias italianas, y le corresponde a Barcelona el honor de ser la primera ciudad en que se produce una ordenanza formal reguladora del seguro marítimo, en el año 1435. En esta regulación llama poderosamente la atención normas relativas a la forma del contrato, al fuero aplicable y a la imposibilidad de que los pactos puedan contravenir dichas ordenanzas. Es decir, se está dotando ya de
elementos imperativos formales al contrato de seguro, se está fijando fueros aplicables en caso de litigiosidad con relación al contrato de seguro, y se está marcando ya también cierto carácter imperativo de ciertas normas que se incluían en las ordenanzas de Barcelona. No voy a extenderme demasiado en estos pasajes históricos, pero sí me gustaría destacar el siglo XVII, en el que toman relevancia las empresas mercantiles aseguradoras, empresas 100% dedicadas al negocio del seguro. Surgen las primeras compañías aseguradoras de incendios en Inglaterra como consecuencia del gran incendio de Londres de 1667, y se crea la actividad del Lloyd's, que surge de la costumbre que tenían las aseguradores de reunirse en centros marítimos, en las bolsas, incluso en las tabernas o posadas, para tratar con los corredores de colocación de riesgos. Es decir, lo mismo que hacen hoy en día los brokers de seguros en la City de Londres, pero espero que con menos pints de cerveza. En una de estas reuniones que se instituye en Londres es en la taberna propiedad de Edward Lloyd, acordándose en ella que se publicara 3 veces por semana una nota informativa, las Lloyd's News, en las que se daban datos sobre los diferentes acontecimientos marítimos que pudieran ser de interés a la clientela. Es decir, se reunían en este café y se iban transmitiendo las noticias que llegaban de las Indias, de Sudamérica, de los países donde estaban comerciando los mercantes ingleses, y se buscaban interesados en cubrir los riesgos que implicaban estas aventuras. Terminó por convertirse en el centro de reunión de los aseguradores, que deseaban disponer de la información sobre el mercado, así como de un lugar donde poder colocar los riesgos a los que se exponían. Y, por último, en cuanto a referencias históricas, es en 1720 cuando la Royal Exchange Insurance Corporation y la London Assurance Corporation quedan autorizadas en régimen de monopolio por el rey Jorge I para operar en seguros de riesgos marítimos. Este monopolio daría lugar más tarde a la creación de los clubs de protección e indemnización, los clubs de P&I, basados en el seguro mutual con el que los armadores intentaron sortear este monopolio. Pero de los clubs de P&I y de los riesgos cubiertos va a tratar más adelante mi compañera Elina. ¿Qué es el seguro marítimo? La Marine Insurance Act de 1906, la ley del seguro inglesa, señala que se trata de un contrato de seguro marítimo. Es un contrato por el cual el asegurador asume indemnizar al asegurado en la manera y extensión allí acordados contra pérdidas marítimas, esto es, pérdidas relativas a la aventura marítima. Por su parte, la Ley de Navegación Española lo describe en los siguientes términos. Están sujetos a la presente ley los contratos de seguro que tienen por objeto indemnizar los daños producidos al objeto asegurado por los riesgos propios de la navegación marítima. ¿Cuáles son los intereses que pretende proteger el riesgo marítimo? Fletes, embarcaciones y artefactos navales, daños propios, el flete, es decir, el coste del transporte, el cargamento, la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la navegación, evidentemente, y cualesquiera otros intereses patrimoniales legítimos expuestos a los riesgos de la navegación. Vamos a pasar propiamente a lo que es el seguro de casco y máquina, al seguro que cubre los daños propios sobre las embarcaciones. Desde siempre internacionalmente es conocido como el seguro de casco y máquina, o en la terminología inglesa Hull and Machinery. ¿Quiénes son los aseguradores de este tipo de seguros? Bueno, la parte contratante que asume el riesgo de un siniestro a cambio de una prima, y que en el caso de los seguros de casco y máquina, las principales compañías aseguradoras que se encargan de cubrir este tipo de riesgo son las internacionalmente conocidas. Mapfre, Allianz, Generali, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son unas compañías de seguros que tienen esas ramas de especialización en el seguro marítimo de casco y maquinaria. ¿Y qué es lo que cubren? Pues cubren cualquier daño en cuanto forma parte del buque, su casco, su maquinaria, sus respetos, pertrechos y combustible. Se hace históricamente bien esa definición de casco y máquina en ese sentido de cómo se siguen construyendo hoy en día los buques, y era como se hacía siglos antes de los vehículos, que había unas
empresas que se encargaban de lo que es la carrocería, y había otras empresas especializadas en los motores. Eso que ocurría hace siglos y que ya está olvidado en la industria del automóvil, se sigue haciendo en la actualidad en la construcción de buques. Hay empresas especializadas en la construcción de lo que es el casco, y hay otras que se dedican exclusivamente a la motorización de los buques. Y de ahí esa diferencia, ¿no? Esa terminología de seguro de casco en máquina. Pero no solo se refiere, como decía, al casco de la máquina, sino que también a todos los elementos o a todos los pertrechos que están unidos o no unidos al buque, los elementos de respeto, esos elementos de seguridad que se incluyen a bordo de los buques, y el combustible. Digo que estando unidos o no, porque hay, por ejemplo, un elemento muy interesante en el seguro de casco y máquina de flotas de pesca, en los que el seguro sobre los pertrechos cubre aquellos pertrechos que están a bordo del barco e incluso aquellos que están en una terminal marítima. ¿Vale? La razón de esto es sencilla, y es que en el caso, por ejemplo, de una pérdida total de un barco, de un buque pesquero, esos pertrechos que no han sufrido daño alguno porque no estaban a bordo del barco, sino que estaban en alguna terminal marítima, en algún almacén marítimo, muy posiblemente no vayan a servir para ningún otro barco, sino que estaban diseñados y construidos específicamente para el barco que ha sido pérdida total. ¿Cuáles son los riesgos que cubren estas compañías? Bueno, pues como indicaba al comienzo, son todos aquellos riesgos propios de la navegación. Daños a cualquiera de los elementos cubiertos como consecuencia de la navegación, de temporales, de incendios, cualquier supuesto. Está cubierta la pérdida total del buque. Está cubierta la pérdida total constructiva, que al igual que en otro tipo de seguros, se da cuando el coste de reparación de la embarcación supera al valor asegurado en póliza. Aquí es interesante hacer un inciso para señalar que el valor asegurado es un valor convenido entre el asegurador y el asegurado, y es un valor que no se reduce ni aumenta con motivo de las prórrogas de la póliza de seguro. Con esto estoy queriendo marcar claramente la diferencia que suele ser habitual en los seguros de vehículos, por ejemplo, en los que al valor del vehículo, con el paso de los años, el valor del vehículo con el paso de los años se va reduciendo, y las propias compañías tienen unos sistemas de cálculo en virtud de los cuales, con el paso de X años, el valor se ha reducido en un tanto por ciento previamente acordado. En el caso del seguro marítimo, en el caso del seguro de casco y máquina, el valor permanece constante desde el inicio hasta el final de la póliza o de las eventuales prórrogas que esa póliza haya venido se hayan venido a fijar para esa póliza. Sin perjuicio, evidentemente, de acuerdo de modificación del valor del buque entre asegurador y asegurado. Cubre también el seguro de casco y máquina la contribución por avería gruesa y salvamento. ¿Qué es la avería gruesa? La avería gruesa es un acto que se da cuando se ha efectuado o contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a bienes comprometidos en una expedición marítima. Esto que suena así puede parecer complicado, se explica fácilmente con el ejemplo de la hinchazón, que se da en aquel supuesto en que por una decisión voluntaria, el elemento de voluntariedad es fundamental, es una decisión voluntaria del capitán que, dadas las circunstancias del caso, dado el temporal que está sufriendo el barco, dado un hipotético abordaje que haya podido sufrir con otro barco, decide lanzar por la borda parte de la mercancía para salvaguardar la aventura común, para salvaguardar la posibilidad de continuar con el transporte del barco y el resto de la mercancía que va a bordo. En este caso, la totalidad de los intereses en la aventura
tanto los intereses del buque, los armadores del buque, como los propietarios del resto de la mercancía a bordo, deberán compensar en proporción al interés a la parte que ve perdida su mercancía. De tal modo que se crea, volvemos a esos toques de solidaridad y de mutualidad en este tipo de situaciones. La póliza de seguro de casco y máquina cubre la proporción que le correspondería al armador del buque en ese hipotético supuesto de avería gruesa. Lo mismo pasa también con Salvamento, que estaba indicando anteriormente. Salvamento yo creo que es una institución más conocida por todos, que supone que es todo acto de ayuda prestado a un buque de navegación que se encuentre en peligro y que haya producido la salvación total o parcial de tal bien. En la antigüedad, y cuando hablo de antigüedad tampoco me estoy yendo al siglo XV, sino que antes del Convenio de Londres de 1989, para que hubiera salvamento tenía que existir resultado útil. Para que el salvador tuviera derecho al premio, tenía que haber salvado total o parcialmente a la embarcación en apuros. En la actualidad ya no se exige ese resultado útil en cuanto a lo salvado, sino que teniendo en cuenta, por ejemplo, que se ha podido evitar una contaminación al medio marítimo, al medio natural, eso ya implicaría un derecho al premio a favor del salvador. En este caso, bien con resultado útil o bien sin resultado útil, ese derecho al premio estará cubierto por los aseguradores del casco en máquina del buque salvado. Este tipo de buques, por el contrario, no cubren contaminación o cualquier otro tipo de responsabilidad civil en que incurra el naviero, que son objeto de otras coberturas a las que va a entrar mi compañera Lina, a salvo de una excepción, que son los riesgos del abordaje, los daños causados a otro buque en operaciones marítimas. Estos riesgos, estos daños ocasionados a ese otro buque estarían cubiertos por este tipo de seguro hasta un máximo de las 3/4 partes de tales daños ocasionados. Y dicho esto, voy a pasar la palabra a mi compañera Lina, que, como os decía, os va a hablar del seguro de responsabilidad civil y el seguro de defensa. Adelante. Muy buenos días, tardes a todos. En primer lugar, decir que ratifico las palabras de agradecimiento de mi compañero Javier en cuanto a la fantástica labor de la organización de ADETSIA. Y también me gustaría agradecer, por supuesto, a todas las personas que están conectadas y compartiendo con nosotros su tiempo, especialmente teniendo en cuenta que es sábado. Y sin más dilación, voy a comenzar hablando primero sobre el seguro P&I. El germen que posteriormente daría lugar a la constitución de los seguros P&I y que sin duda revolucionó la industria aseguraticia puede fijarse en la Inglaterra de 1836. Concretamente estamos hablando del caso de Vaux versus Salvador, en el cual la Corte inglesa resolvió que una póliza ordinaria y genérica que cubría el buque de los peligros del mar no podía extender su cobertura a los daños ocasionados a otros buques por colisión. Y la primera reacción de los armadores, terriblemente expuestos por los enormes daños no cubiertos por sus pólizas tradicionales, fue pedir soluciones a sus aseguradoras. No obstante, la única solución que recibieron fue mediante la cláusula running down, mediante la cual se comprometían las aseguradoras a cubrir 3/4 de este tipo de daños, dejando 1/4 a los armadores. Y todo ello en la creencia de que al compartir la responsabilidad, pues los armadores serían más cautos en los menesteres de la navegación. Pero, sin embargo, esta solución no satisfizo a los armadores, ya que 1/4 aún así podía ser una cantidad ingente de dinero. Y en este contexto, Peter Tyndall, un antiguo corredor de seguros y exdirector de una aseguradora de cascos, estableció el primer Protection Club, un club de protección que cubría daños a otros buques y a la tripulación. Los Indemnity Clubs surgirían 20 años después a raíz del caso Western Hope. Para ponernos en situación, antes de este caso, los contratos de transporte marítimo de mercancías solían contener una cláusula que eximía a los armadores de cualquier responsabilidad por daños a la carga transportada. Sin embargo, todo cambió a raíz de la sentencia de este caso, del Western Hope, en la cual se estimó la responsabilidad del porteador por los daños causados a la mercancía tras una desviación de la ruta fijada.
Así, la unión de los clubes de protección y los de indemnización se produjo a fin de ahorrar costes de gestión, puesto que había dos tipos de aseguradoras, así como para poder cubrir los astronómicos daños a los que podrían verse expuestos los armadores y, sin lugar a dudas, para tomar las riendas de una industria cuyos mayores interesados eran ellos mismos. Y esto, concretamente, es lo que nos lleva al concepto del seguro P&I. La modalidad aseguraticia P&I, siglas del inglés Protection and Indemnity, protección e indemnización en castellano, constituye un tipo especial de seguro de responsabilidad civil del naviero, como bien adelantaba mi compañero Javier, el cual cubre daños que la explotación del buque pueda producir a terceros. La razón principal por la que se puede afirmar que el seguro P&I difiere del seguro convencional de RC se halla en su carácter indemnizatorio. Esto es, la exigencia contractual al asegurado, denominado también miembro, del previo pago de la indemnización correspondiente al tercero por los daños causados, lo cual se configura como una condición indispensable para que el club le reembolse al miembro la cantidad satisfecha. Esta exigencia se integra en el contrato de seguro en forma de cláusula, que se denomina Pay to be Paid o Pay First Clause, o cláusula de previo pago. Además, no podemos dejar de mencionar que la forma legal de estas aseguradoras es la mutua, mediante la cual los armadores se asocian para hacer frente a sus propios riesgos, adoptando el rol tanto de aseguradores como de asegurados en una organización que no tiene ánimo de lucro. Y si hablamos de clubs de P&I, tampoco podemos pasar por alto el grupo internacional. Los 13 clubes con mayor peso aseguraticio del mundo, entre todos ellos cubren un 90% de la flota mundial de buques, forman parte del Grupo Internacional de Clubs de P&I. ¿Y qué es? El Grupo Internacional es un pool o unión contractual de clubs cuya finalidad principal es compartir los enormes riesgos que aseguran, además de compartir también sus respectivos conocimientos y experiencia en este campo. Y no obstante, cabe precisar que la pertenencia al club internacional no afecta a la autonomía de los clubs como asociaciones independientes entre sí. El Grupo Internacional tiene tres funciones primordiales. En primer lugar, la gestión y reaseguro de las reclamaciones compartidas. En segundo lugar, funciona como un foro para intercambiar opiniones entre los clubs y sus miembros sobre asuntos relacionados a los riesgos y el aseguramiento de los mismos. Y en tercer lugar, proporciona una voz colectiva a esta industria a fin de colaborar con instituciones y organismos externos, incluidos gobiernos, organizaciones no gubernamentales, autoridades marítimas de todo el mundo y, obviamente, la industria del seguro y reaseguro marítimo. Asimismo, otro de los rasgos distintivos de los clubes lo constituyen sus reglas y también, y en particular, la Omnibus Rule. Todos los clubs cuentan con unas reglas que no solamente regulan su funcionamiento y organización, sino que también contienen la relación de riesgos y exclusiones que cubre el club. Por lo tanto, los miembros, para determinar si un riesgo en particular queda cubierto, deberán atenerse a lo dispuesto en estas reglas, que en su día tuvieron que ratificar para unirse al club. Y las reglas de los distintos clubes suelen ser bastante similares, tenemos que decir. Sin embargo, hay una que es común e invariable en todos ellos, que es la que ya estaba adelantando antes, la Omnibus Rule. Esta regla refleja la especialidad de los clubs con respecto al resto de aseguradoras. Mediante esta regla, los clubs establecen su discrecionalidad para determinar si un siniestro en particular queda cubierto, aunque la causa que lo haya propiciado esté excluida de las reglas del club. Es decir, si el riesgo, a pesar de estar excluido en las reglas generales, ha sido lo que ha causado el accidente, si el club decide que está cubierto, va adelante la cosa. Además, la discrecionalidad del club expresada mediante estas reglas supone que cada siniestro será estudiado de forma inconexa y la decisión que se adopte estará basada únicamente en las circunstancias que rodeen al caso de que se trate. Y no se utilizará como criterio las decisiones que se pudieran haber adoptado en el pasado para casos similares. Respecto a la cobertura del seguro P&I, a continuación voy a pasar a relacionar los daños objeto de indemnización. En primer lugar, está cubierta la responsabilidad con respecto al capitán, tripulantes y terceros, por fallecimiento, daños físicos y enfermedad.
En este sentido, hay que decir que quedan cubiertos todos los daños relativos a hospitalización, tratamiento médico, manutención, obviamente durante el periodo de baja, servicios funerarios, etcétera, etcétera. Y además de los anteriores, también serán indemnizables los gastos satisfechos por el miembro relativos al atraque en puerto, desviación de la ruta para obtener atención médica, combustible, etcétera, que se deriven de cualquier eventualidad relativa al fallecimiento, enfermedad o daños personales a los que nos referíamos anteriormente que sufra el capitán, la tripulación o terceros. Continuando con los tipos de responsabilidad cubierta, en segundo lugar, tenemos la responsabilidad con respecto al pasaje, concretamente por fallecimiento, enfermedad o heridas personales y todos los gastos médicos, hospitalarios, funerarios, de repatriación, que se deriven de esas circunstancias y que sean resultado de una actuación negligente del capitán o la tripulación o que hayan sido causados por el buque inscrito. También estarán cubiertos en este sentido los demás gastos que se generen de forma necesaria por el transporte a tierra del pasajero herido, fallecido, enfermo. También están cubiertas la pérdida de equipaje y efectos personales de los pasajeros. En este sentido, hay que precisar que el miembro quedará obligado en la forma y límites que se establezcan en la ley aplicable junto con los que se establezcan en el billete adquirido por el pasajero. Y también una única precisión más, que es que la mayoría de clubs no suelen asegurar los daños que sufren los pasajeros durante excursiones o actividades en tierra, ya que no se derivan exclusivamente y directamente del funcionamiento del buque. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad por repatriación de un miembro de la tripulación, que esté enfermo o herido, o si durante el curso del viaje su cónyuge, hijo, padres cae gravemente enfermo o muere y su presencia, la presencia del tripulante, es esencial. O también, y simplemente, cuando la repatriación constituya una obligación impuesta en las leyes aplicables o establecida en el contrato de empleo del trabajador a repatriar, pero siempre y cuando lo haya aprobado por escrito previamente el club. En cuarto lugar, tenemos la responsabilidad derivada del salvamento. Generalmente, los gastos generados en operaciones de salvamento de vidas también serán indemnizados por el club, pero en la medida en que estos no puedan ser recuperados a través del seguro de cascos. Y pasando al quinto de los elementos de responsabilidad, tenemos la ocasionada por abordaje. El abordaje es el riesgo que dio lugar a la creación del seguro P&I y que a día de hoy continúa estando cubierto por todos los clubes. Al respecto, indicar que la responsabilidad en que incurra el miembro por daños a otro buque, a la carga o a cualquier tipo de bien a bordo de este, o por pérdidas de tiempo debido al abordaje, quedarán cubiertos por el club, generalmente en la proporción de 1/4 del valor total de los daños provocados por el abordaje. El club solamente ofrecerá dicha cobertura de 1/4 cuando se cumplan las siguientes condiciones. Y que son que el miembro cuente con un seguro de cascos que cubra los restantes 3/4 de los daños o que el seguro de cascos no cubra la cuantía del total de los daños provocados por el abordaje. Y también es relevante mencionar en este sentido que en el supuesto de que un abordaje afecte a 2 o más buques propiedad del mismo miembro, este tendrá derecho a una indemnización por todos ellos. En sexto lugar tenemos la responsabilidad por remoción de restos. El seguro P&I abarca los gastos derivados de la remoción, destrucción, iluminación, señalización u otra actividad relativa a la retirada de restos de un buque naufragado del miembro, cuando dichas acciones deban llevarse a cabo por imperativo legal o también cuando, no siendo obligatorias, su coste sea recuperable por el miembro. Asimismo, es importante señalar que el club también indemnizará al miembro por los daños que pueda causar a consecuencia de este tipo de operaciones. Pero no obstante, hay que precisar que el club no proporcionará esta cobertura cuando el miembro haya transferido a un tercero la titularidad de los restos naufragados, sin el consentimiento previo del club y por escrito. En séptimo lugar, tenemos la responsabilidad por pérdida o daños de la mercancía. En este sentido, el club indemnizará al miembro por los daños o pérdidas a la mercancía transportada en un buque asegurado cuya responsabilidad sea atribuible al miembro o, obviamente, también a personas bajo la responsabilidad del miembro.
Además, la cobertura se amplía a los gastos devengados en la retirada de los bienes dañados cuando la seguridad del buque se haya visto comprometida. Dichos gastos serán reembolsables cuando no sean indemnizados mediante otro tipo de seguro. Sin embargo, para que el club indemnice los daños por pérdidas a la mercancía, deberán observarse unos aspectos que voy a enumerar a continuación. El primero, que las obligaciones del porteador acordadas en el contrato de transporte no sean más restrictivas que aquellas establecidas en las reglas de la Haya Visby, ya que de lo contrario el club podrá negarse a indemnizar los daños o podrá hacerlo en aquella cuantía que habría correspondido bajo las reglas de la Haya Visby. 2. Que no se declare el valor de la mercancía en el conocimiento de embarque, ya que de lo contrario, este pasaría a ser un ad valorem bill of lading y las limitaciones de la responsabilidad del porteador bajo las reglas de la Haya quedarían ampliadas. 3. Que el objeto del contrato de transporte no sea animales vivos, ya que excluirían la aplicación de las reglas de la Haya Visby, pero bueno, aún así, si el miembro necesitase transportar animales, podría hacerlo, pero con la autorización del club y garantizando que el buque tiene las instalaciones necesarias para hacerlo. Y en cuarto lugar tenemos los bienes que se requiera ser transportados en cámaras o contenedores frigoríficos, que deberán reunir las condiciones necesarias también para el transporte de los bienes de que se trate. Y en la mayoría de estos supuestos, lo que se requiere es la autorización previa del club y por lo general los clubes lo que piden es el pago de una prima adicional. Volviendo a elementos de responsabilidad cubiertos, habría que mirar ahora a la avería gruesa, que ya ha comentado también mi compañero Javier, por eso no me voy a extender demasiado. Únicamente voy a citar el artículo 347 de la Ley de Navegación Marítima Española, que define el supuesto de avería gruesa en los siguientes términos. Existe acto de avería gruesa cuando intencionada y razonablemente se causa un daño o gasto extraordinario para la salvación común de los bienes comprometidos en un viaje marítimo, con ocasión de estar todos ellos amenazados por un peligro. No voy a abundar en los supuestos de avería gruesa, puesto que ya las ha comentado el compañero. Solamente decir, a grosso modo, que la postura de los clubes ante la avería gruesa es bastante uniforme. Es decir, ofrecen cobertura para los daños y pérdidas que se acaban de citar, siempre que la avería gruesa esté justificada por la concurrencia de un peligro real. Y la indemnización ofrecida por el seguro P&I suele consistir en este sentido en el remanente de los daños no cubiertos por el seguro de cascos, el cual generalmente indemniza por un total máximo equiparable al valor del buque asegurado. En noveno lugar tenemos multas y sanciones, que también se contemplarían bajo el paraguas de la cobertura del seguro P&I. Están cubiertas multas, sanciones y demás penalizaciones que imponga un órgano judicial o la autoridad competente por no contar el buque con o no cumplir con la normativa aplicable o por no contar con las condiciones de seguridad en el trabajo, por la entrega de una cantidad de carga menor o mayor a lo acordado, por algún tipo de infracción de la normativa aduanera o de las leyes sobre inmigración, por contaminación debido al combustible del buque o otra sustancia peligrosa, o por cualquier otra acción u omisión del capitán u otro miembro de la tripulación cuando bajo la discreción del club se entienda cubierta esta acción bajo el seguro P&I. Y en décimo lugar y último, vamos a hablar de la responsabilidad por contaminación. En este aspecto queda cubierta por el club la responsabilidad por pérdidas, daños causados por la contaminación a costas, playas, criaderos o similar, que se causen por un escape o derrame de combustible u otra sustancia peligrosa del buque. También se cubre el coste de cualquier medida razonable adoptada con objetivo de evitar o minimizar la contaminación o cualquier pérdida o daño producido a consecuencia de la contaminación. Al igual que también se cubrirán las pérdidas o daños a la propiedad causados por la adopción de una medida razonable para evitar o minimizar la contaminación. También estará cubierto el coste de cualquier medida adoptada para evitar un peligro inminente de derrame
u otra sustancia peligrosa y el coste o responsabilidad incurrido por el miembro como consecuencia del cumplimiento de una orden dada por cualquier gobierno o autoridad con propósito de prevenir, reducir la contaminación o incluso el riesgo de contaminación, siempre que dicho coste no sea recuperable a través del seguro de cascos del buque registrado. Y concluyendo el análisis de este seguro, indicar que el club también reembolsará al miembro todos los gastos legales y costas que se hayan generado a consecuencia de una acción del miembro para intentar minimizar o evitar un siniestro en general, siempre y cuando esa acción haya sido autorizada previamente por el club. Como también se indemnizará al miembro por cualquier perjuicio que sufra derivado del cumplimiento de una instrucción del club. Y bueno, para finalizar voy a hablar muy brevemente sobre el seguro FD&D, del inglés Freight Demurrage and Defense, o como coloquialmente se le conoce en castellano, seguro de defensa. Este tipo de seguro también lo prestan los clubs de P&I, pero en ese sentido hay que dejar claro que a pesar de que lo presten los clubes, constituye una cobertura adicional e independiente a aquella que configura el seguro P&I. Aunque la cobertura se conoce como FD&D, esta no se limita a reclamaciones por flete y demora, ni tampoco a la defensa de reclamaciones interpuesta contra el miembro. En este sentido, hay que señalar que, debido a la naturaleza de los riesgos cubiertos por este seguro, el mismo es considerado por muchos miembros como un apoyo importante contra los riesgos que surgen en sus operaciones comerciales diarias. A diferencia del otro del que estaba hablando previamente, este cubre riesgos más ordinarios, el otro es más para big casualties y así, mientras que este es más cotidiano. En cuanto a la cobertura del seguro FD&D, a continuación voy a enumerar de manera ya muy concisa la relación de riesgos que generalmente se encuentran amparados por este seguro. En primer lugar, impago de flete y demoras. A modo de aclaración, el flete es la contraprestación que corresponde al porteador por el transporte marítimo de la mercancía, mientras que las demoras pueden definirse como la compensación económica al armador en la cuantía acordada en la póliza de fletamento por el exceso en el tiempo establecido para las operaciones de carga y descarga por el fletador. Y volviendo a la relación de riesgos cubiertos por este seguro, también está incluida la cancelación de pólizas de fletamento, las detenciones y retrasos que pueda sufrir el buque, reclamaciones relativas al incumplimiento de la póliza de fletamento y conocimientos de embarque, reclamaciones con respecto al suministro de combustible, materiales, equipamiento del buque, negligencia en la reparación de un buque, disputas relativas a importes adeudados por otras aseguradoras marítimas, reclamaciones que versen sobre contratos de nueva construcción, compraventa e hipotecas de buque y disputas que puedan surgir con autoridades portuarias, agentes consignatarios, autoridades aduaneras y terminales portuarias. Para concluir, únicamente incidir en el atractivo de este seguro para los armadores en atención a la cotidianeidad de las incidencias de las que protege. Muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra nuevamente a Javier. Lina, muchísimas gracias y felicidades por esa presentación. Gracias. Hemos visto seguro de casco en máquina, hemos visto el seguro de responsabilidad, los clubs de P&I que nos están explicando ahora Lina, hemos visto el seguro de defensa y ahora vamos a pasar al seguro de mercancías. Voy a hacer una aclaración, a veces también estoy seguro que aquí lo vamos a entender muy rápidamente. Cuando yo me estoy refiriendo ahora a seguro de mercancías, me estoy refiriendo a ese tipo de seguro que cubre los daños propios a las mercancías, es decir, los riesgos que asumen o los riesgos que soportan los propietarios o los interesados, quien tiene interés en una mercancía transportada en un buque, frente a la cobertura de daños a la mercancía a la que se estaba refiriendo Lina, que se refiere a la responsabilidad del armador como consecuencia de los eventuales daños causados a la mercancía transportada. ¿Vale? Aquí nos estamos situando en la posición del propietario de la mercancía, no propietario, sino interesado en la mercancía, que entiende prudente asegurar
a esa mercancía por cualquier eventual daño que pueda sufrir a lo largo o durante el transporte marítimo, con independencia de que si se materializa ese riesgo y es indemnizado por la compañía de seguros que cubre ese riesgo, ese daño a su mercancía, esta compañía de seguros, en su posición subrogada de su asegurado, pueda reclamar esa indemnización hasta el total de la indemnización compensada a su asegurado frente a el transportista causante del daño y o frente a su compañía de seguros o frente a su club de P&A en este caso, que es el que cubre el riesgo de los daños a la mercancía. Hecha esta apreciación, el contrato de seguro marítimo de mercancías es invariablemente consecuencia de un transporte marítimo que a su vez casi siempre se produce con ocasión de un contrato de compraventa de mercancías. Digo casi siempre porque tampoco es extraño el supuesto de grandes multinacionales que mueven sus mercancías de diferentes establecimientos desde donde los fabrican hasta donde luego los pueden suministrar. En este caso no hay un contrato de compraventa propiamente dicho, pero sí hay un transporte de una mercancía y por tanto un riesgo de que esa mercancía durante el transporte vaya a resultar dañada. Y de ahí la conveniencia de contar con un seguro de mercancía, con un seguro marítimo de mercancía. En estos contratos, en los supuestos que hay contratos de compra-venta, las partes habrán de definir cuestiones esenciales, como el momento en el que se traslada el riesgo de vendedor a comprador y las distintas obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas con motivo de ese movimiento de la mercancía del punto A al punto B. La definición de estas cuestiones viene dada o suele ser habitual el empleo de los conocidos Incoterms, los famosos TIF, FOB, FC, Ex-Works, etcétera, etcétera, cuya interpretación se encarga la Cámara de Comercio Internacional y que actualiza cada 10 años. Actualmente estamos ya en la versión del 2020. Los Incoterms no son un convenio internacional, no son unas normas de obligado cumplimiento, pero sí son extensamente utilizadas por los operadores y por los comerciantes en el sentido de que ofrece, por un lado, una garantía de una interpretación de estas reglas a lo largo del tiempo y, por otro lado, también facilita una contratación más ágil, más eficaz, sin tener que detenerse cada vez que se fija un contrato de compraventa en determinar las obligaciones, los compromisos de cada una de las partes y, fundamentalmente, también, como decía, el momento en el que se transmite el riesgo de la pérdida de la mercancía entre el vendedor y el comprador. Sin perjuicio, pasando ya a lo que es el seguro propio de la mercancía, sin perjuicio de la libertad de pactos, para los contratantes, a los que me referiré de nuevo, el seguro de mercancía viene igualmente regulado en la Ley de Navegación Marítima Española y de ella quizá los elementos más trascendentales son, por un lado, esa libertad de pactos a la que me refería y, por otro, el seguro por cuenta de quien corresponda. ¿Qué significa el por cuenta de quien corresponda? Significa que os se está refiriendo a esta característica que existe en el ámbito del seguro de mercancías, por virtud de la cual la titularidad o el interés de la mercancía se va a trasladar durante el transporte marítimo. Y por tanto, el asegurador que cubre el riesgo de daños a la mercancía asume que va a indemnizar aquella parte que en el momento en que se produzca el siniestro es la que ostenta el interés sobre esa mercancía. De este modo, por ejemplo, y aplicándolo a un supuesto de hecho muy habitual, en una compraventa internacional de mercancías bajo términos CIF, Cost, Insurance and Freight, es el vendedor el que se encarga de la contratación del transporte marítimo y la contratación de la póliza de seguros sobre esa mercancía hasta el destino, hasta el puerto de desembarque de esa mercancía. Y es sin perjuicio de esta contratación que ha de hacer el vendedor de la mercancía, el riesgo
el riesgo de la pérdida de la mercancía se traslada al momento del embarque de la mercancía en el puerto de origen. De tal modo que en ese punto, en el puerto A, en el puerto donde se embarca la mercancía, el riesgo de pérdida se traslada del vendedor al comprador. Sin embargo, la póliza de seguros la ha suscrito el vendedor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si una vez embarcada la mercancía a bordo, la mercancía sufre daños, con independencia de quién la haya contratado esa póliza de seguro, el vendedor, la compañía de seguros ha de indemnizar a la parte que ostenta interés sobre esa mercancía, el comprador. Paralelamente a esta normativa legal, a las escasas normas que señala, en nuestro caso, la Ley de Navegación Marítima, es habitual que existan pactos ya perfectamente definidos en lo que son las pólizas más habituales de seguros. La más trascendental, y consideraría que la que se aplica en un 95% de los supuestos, son las ICC, las Institute Cargo Clauses, del Instituto Asegurador de Londres, de las cuales las tres más empleadas son las ICC-A, que cubren todos los riesgos de pérdida y daño, a salvo de las exclusiones. Es decir, las ICC-A, por defecto, cubren el daño, a salvo que ese riesgo, ese daño, venga derivado de una de las exclusiones que están recogidas en este tipo de pólizas de seguro. ¿Qué significa esto? Que la carga de la prueba de que estamos ante un supuesto excluyente de cobertura le corresponde a la compañía de seguros. En las ICCB ocurre precisamente lo contrario. Lo que cubren las ICCB son incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, sacrificios en avería gruesa, eventuales contribuciones, mojaduras por agua de mar, río o lago, arrastre por olas, pérdida de bultos durante carga, descarga, daños causados por terremoto y erupciones volcánicas, gasto de salvamento y las mismas exclusiones de las ICCA. ¿Qué significa esto? Que en aquellas pólizas de seguro de mercancía en términos ICCB corresponde al asegurado probar que el daño materializado sobre su mercancía deriva de uno de estos supuestos que están recogidos en la póliza, ¿vale? No se traslada esa carga de probar al asegurador, sino que la retiene el asegurado. Y por último, las ICC-C, que son idénticas a las anteriores, a las ICCB, solo que los supuestos donde hay cobertura se reducen sustancialmente y cubrirían únicamente incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, sacrificios de avería gruesa y eventuales contribuciones, arrastre por olas y gastos de salvamento, manteniendo igualmente las mismas exclusiones que en las A y las B. Y fundamentalmente estas son las notas que quería exponer sobre el seguro de la mercancía. No tengo nada más en mis notas, pero lo que sí tengo son muchas ganas de haber suscitado alguna duda o algún comentario de los participantes y quedamos, tanto Lina como yo, a vuestra disposición para poder atenderlos. Bueno, Javier, Catalina, la verdad un gran placer, hemos aprendido muchísimo de Derecho Marítimo. Ya hay algunas consultas en el chat, yo en lo personal también tengo una consulta para hacerles. Ha sido muy interesante la jornada, así que les agradezco muchísimo su participación, que se hayan tomado la molestia a mitad de la tarde de un sábado, y ha sido muy nutritivo. Antes de avanzar con las preguntas, no quiero dejar de recordar que tenemos la última jornada nacional de AEXIA el día 18 de noviembre, a las 2:30 de la tarde, que va a estar a cargo del doctor Alberto Kaman, la doctora Florencia Mangialardi y la doctora Evangelina Nicole. Así que bueno, los esperamos, va a ser con lo que concluyamos este año de jornadas de Zoom, y volver a agradecer no solo a Javier y a Catalina, que han tenido la amabilidad de hoy estar con nosotros, sino a todos los disertantes de este año. Entre ellos tenemos presente a Sandra Ramírez, a Juan Francisco Pérez, a Carlos Ver. Bueno, estuvo Cuba, México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, a España también con Félix, Argentina, Uruguay, Cuba. Así que bueno, ha sido un inmenso placer para nosotros, y poder concluir con España ha sido también un gran honor.
Vamos a darle paso. Carlos, si te parece, ¿querés transmitirles a los expositores la pregunta que estabas diciendo en el chat? Sí, con todo gusto. Gracias, Leti. Javier, Catalina, un abrazo desde Lima para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Sí, lo que ocurre que, a ver, en los seguros tratados hoy día como aventura marítima tenemos varias cosas, ¿no? Cuando hablamos de P&I, lo que se busca en realidad es proteger al armador de la nave, principalmente bajo algunos supuestos tradicionales, que es la pérdida de la carga por culpa propia, obviamente, algún problema de demora, conocido como demurrage, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia que estando en puerto se presenta. Y lo curioso es que en el camino, Perú hace algunos meses denunció las reglas de la Haya. Ya no formamos parte, en teoría, ¿no?, porque esto tiene un proceso, hay que esperar hasta mayo del próximo año, pero denunciamos las reglas de la Haya sin haber tomado un plan B. Y eso de alguna manera es materia de un foro que vamos a tener la próxima semana con el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, de la cual formo parte también con Caterina Boskovic al mando. Y lo que quedó fue un vacío, ¿no? Porque bajo estas circunstancias, ¿a qué reglas internacionales te sometes? Vale la pena comentar con Javier y con Catalina que antiguamente, hasta hace 2 o 3 años, en el Perú, un ajustador de seguros como nosotros, un inspector de averías, si fuera el caso, podía detener el zarpe de un buque. O sea, venía una carga, llegaba dañada o se registraba en una inspección previa cualquier problema, bajaba el inspector, presentaba un protesto ante Capitanía de Puerto solicitando el impedimento del zarpe. Y eso generaba una reacción inmediata, que era llegar vía, en esa época, hoy día vía correo, ¿no es cierto?, al armador, a su P&I y decirle, si quieres que zarpe el buque y continúe travesía, te tienes que poner la carta garantía por tanto, ¿no? Y con eso se conseguía el levantamiento del zarpe. Eso, afortunadamente, para los P&I y para los armadores ya no es posible, lo cual es mucho más fácil el manejo. Y por último, simplemente en lo que se refiere al aseguramiento de la carga, claro, siempre hay que estar protegidos tanto por el lado del armador, en caso ellos sean los responsables, como en realidad por el comprador, ¿no? El destinatario final de la carga es a quien más le interesa. Ya dependiendo de la modalidad de compra, si es ex fábrica, puesto en puerto, todo seguro a bordo, etcétera, cualquiera de los Incoterms que se utilizan, vale la pena tener seguro. Lo que sí es importante es que en el inicio de la travesía, con todas sus etapas, porque hoy día todo el transporte es multimodal, ya no es solamente un tema marítimo, ¿no es cierto? Hay toda por eso por ahí les ponía qué pasa en el transporte y todo. En realidad la intención de esta póliza, de esta cobertura es proteger al destinatario final de la mercadería, al comprador o al usuario, si fuera el caso, ¿no? Y nada, nuevamente felicitar a Etzia, a nuestra presidenta de SILA, que la veo por ahí muy activa, a Fabián un gran abrazo y nada, un honor y un placer estar con ustedes. Leti, gracias nuevamente por compartirnos y dejarnos aprender día a día. Muchas gracias, Carlos. Ahí, Carlos, la verdad es que no había habido esa decisión del Perú de denunciar las reglas de la Haya. Es muy interesante. Entiendo, desde el desconocimiento de no estar allí, que lo que resultaría a partir de ahora de aplicación es o bien una normativa doméstica del Perú que regule la responsabilidad del transportista marítimo en caso de daños a la mercancía, o bien que ese arma de limitación de la responsabilidad que regulan las reglas de la Haya Visby deja de existir y por tanto ya la responsabilidad del transportista es 100%. Ahí siempre me llamaba la atención porque recibí hace bien poco una comunicación juraría que era del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, comentando los 10 años
desde el Manifiesto de Montevideo. El Manifiesto de Montevideo fue un manifiesto que se dio en el año 2010 con motivo de la publicación, de la aprobación de las reglas de Róterdam, que nunca han entrado en vigor porque no han sido ratificadas por el número de países suficientes. El primero que sí lo hizo fue España, pero se ha quedado ahí con 4 países más detrás de ellos. ¿Qué es lo que indicaba, qué es lo que denunciaban los autores, grandes profesionales del derecho marítimo, grandes profesores del derecho marítimo latinoamericano, europeo, en este manifiesto de Montevideo? Manifestaban que se tenía que poner coto a esa supremacía de los intereses navieros sobre los intereses de los propietarios de las mercancías. Las reglas de la IABISBI es un conjunto de reglas bien sencillo, como conoces, que fundamentalmente se dedican a buscar el fundamento para limitar la responsabilidad de los armadores y fijar los plazos de la prescripción. Eso supone en muchos casos que en situaciones de grandes daños a la mercancía, la compensación que reciben los propietarios de esa mercancía viene fundamentalmente de los clubs de P&I, como nos explicaba Catalina, o de los armadores, en caso de que no hubiera cobertura, hubiera alguna actuación dolosa por parte del armador, es una limitación de esa responsabilidad a importes muy, muy bajos. Y de ahí surge esa, digamos, esa dualidad entre los países con intereses fundamentalmente navieros y los países con intereses fundamentalmente comerciantes o grandes países con grandes recursos que son objeto de transporte. Pero es un tema bien interesante el que señalabas. Sí, básicamente todavía no se ha decidido, y eso es materia de lo que se está analizando en estos foros, si es que finalmente nos quedamos con una normativa nacional, lo cual sería un absurdo, sería darle la espalda al mundo, ¿no es cierto? Y lo otro es que acogemos a la de Rotterdam. El problema, como bien tú decías, es que Rotterdam está escrito, pero no está activo. Entonces, creo que al final va a haber un vacío. Lo que acá generó mucho revuelo fue de que se hizo sin consulta, ¿no? Simplemente salió un decreto supremo de presidente de la República firmado con Cancillería y decidieron denunciar las reglas de la Haya y listo. Y eso fue una sorpresa para todo, tanto el mercado asegurador como el mercado importador-exportador, ¿no? Eso era. Pero nada, dejo a mis demás compañeros para que participen y un placer verlos y ojalá que podamos vernos y tomarnos una clarita, un buen tinto, comer un rico asado en Buenos Aires o en cualquier otro lugar. Un abrazo grande. Otro para los dos. En cualquier caso, esa incertidumbre que señalabas, Carlos, es trabajo para los abogados. Así que hay que ver el punto de vista positivo. Yo, bueno, además de darles el paso a cualquiera que tenga ganas de hacer algún comentario, alguna intervención, alguna consulta, mientras piensan algo que quieran comentarnos, les quería consultar respecto de lo que ustedes comentaron de los riesgos de los pasajeros, si es que han tenido algún caso o han ya avanzado en algo en España con respecto a los pasajeros y el tema del COVID, que bueno, cuando inició sobre todo muchos han quedado. Catalina, que vos decías, claro, no se aseguran los riesgos que son en tierra. Lo que pasa es que el COVID es muy difícil de determinar dónde uno se lo contagió, ¿no? Por supuesto que si salieron todos sanos cuando subieron a la embarcación, se entiende que dentro del barco no, y que por ahí en algún contacto, en alguna de las paradas, no sé si han tenido algún caso del estilo o cómo se ha resuelto allá. Pues yo personalmente no he tenido ningún caso de COVID. No sé si tú has visto algo, Javier, de algún miembro de
Lo que sí hemos visto, efectivamente, con pasajeros en embarcaciones, digamos, en ferries, no, la verdad es que no los hemos visto. Sí hemos tenido supuestos de cambios de tripulaciones en buques mercantes, ¿vale? En esos supuestos no ha existido un caso de COVID, pero lo que sí han existido son reglas muy estrictas de la administración española en cuanto a cómo se podían hacer esos movimientos. Un desembarque de tripulación y un embarque de nueva tripulación implicaban siempre que fuera en casos españoles, evidentemente, que son los que hemos visto, que esa tripulación saliente tiene que pasar 14 días de cuarentena en un hotel, en el puerto de desembarco, y al mismo tiempo a la tripulación que embarcaba tenía que pasar, ahí ya no recuerdo bien cuántos días eran, pero también tenían que pasar una cuarentena y pasar test para poder embarcar a bordo. Pero lo cierto es que supuestos de casos positivos por COVID no los hemos visto. No los hemos visto. Pero si me permite, Javier, un pequeño comentario. Si los pasajeros se contagiasen dentro del buque, pues cualquier gasto que pudiera surgir, pues hospitalario o de cualquier tipo, sí que estaría cubierto por el seguro P&I, porque es responsabilidad por terceros. Pero eso es siempre que se contagien dentro del buque y obviamente eso se pueda demostrar, que ahí muchas veces Claro, es el problema de la carga de la prueba, ¿no? Y también... claro, qué dificultad. Claro, claro. También añadiría que lo mismo aplica para la tripulación. Si la tripulación se contagia, cualquier gasto de desviación, porque enferman y demás, en derecho marítimo, la desviación históricamente ha estado prohibida. Decir la palabra desviación, sobre todo para los armadores, era algo terrible, porque no se permite. Desviación es apartarse de la ruta fijada del buque, pero se permite para siempre que se trate de salvar vidas. Por lo general, para salvar vidas o cuando haya algún riesgo. Entonces, en casos de COVID, tanto para la tripulación como para el pasaje, si alguien cae enfermo dentro del buque, estaría permitido desviarse al puerto más cercano, pues para buscar asistencia sanitaria y todos los gastos pues, de combustible adicional, de pérdidas de tiempo y de todo lo demás, sí que estaría cubierto por el seguro P&I. Perfecto, bien, perfecto. Sí, esa era la consulta. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere habilitar su micrófono, alguien tiene alguna intervención para hacernos, para hacerla a los expositores. Bueno, parece que ha sido todo muy claro y es sábado, así que vamos a ir liberándolos nuevamente. Felicitar, muy bien Carlos, como acá lo estamos aplaudiendo, a Javier y a Catalina. Ha sido un inmenso placer. Muchísimas gracias, Sandra, por las recomendaciones de siempre, gracias a todos los asistentes. Un gran placer contar con vos en todas las jornadas. Así que bueno, los despedimos, les agradecemos mucho la participación. Les recuerdo que va a quedar la charla grabada en YouTube y bueno, los esperamos el 18 con la jornada internacional de AEXIA. Un beso grande. Leticia. Sí, Sandra, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Leticia? Sí. Bueno, no, solo quería agradecer a AEXIA también por la invitación a los ponentes del SILA. Es como un reconocimiento también a las muchas horas de estudio de nuestros doctrinarios, de nuestros especialistas. Estamos trabajando justamente a partir de ayer en una base de datos de especialistas en todas las áreas para poder trabajar con instituciones amigas, con otras asociaciones, porque es muy importante también proyectar a nuestros especialistas fuera de la organización, con otras organizaciones que tienen objetivos similares o parecidos a los nuestros o compatibles con los nuestros o con objetivos totalmente diferentes, porque también hemos recibido, por ejemplo, solicitudes de especialistas o nos han empezado a llamar para pedirnos algún tipo de especialistas, por ejemplo, en Bolivia para temas de peritajes y de arbitrajes, etcétera. O sea, no solo para eventos académicos, y este es el reconocimiento al mérito de nuestros especialistas y de todos los que están, los miembros de las secciones nacionales que están
trabajando y que están estudiando todos los días por horas y que están escribiendo, que están leyendo y que eso no se puede quedar al interior de una organización porque evidentemente el conocimiento que no es compartido no tiene el mismo valor. Entonces, gracias a ETSIA y gracias por la oportunidad, gracias a ustedes, gracias y felicidades Javier y Catalina por las magníficas exposiciones y esperamos que este sea el inicio de un puente tendido hacia la otra parte de nuestro SILA que está en España. Teníamos este año el plan de tener por primera vez sesiones de grupos de trabajo del SILA en España, pero este plan ha sido postergado para el siguiente año en las mismas características, Dios mediante, y que todo esté mejor para todos y que, bueno, el próximo año lo podamos hacer también de manera presencial. Felicidades, Leticia, por todo el trabajo. Gracias a Fabián, que no sé si está por ahí. Y muchas gracias a todos ustedes por esta. Fabián, te acabo de ver. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos y que tengan un hermoso fin de semana y sobre todo con salud para ustedes y para todas sus familias. Muchas gracias. Leticia, Sí. si vos me permitís, ya que lo hicimos cortito, escuchando a Sandra Ramírez, quiero comentarles que se ha creado el primer tribunal latinoamericano arbitral del deporte, es decir, nuestra competencia es el TAS, el tan famoso TAS, para los que han visto alguna vez fútbol, que cuesta $50.000 acceder al TAS. Bueno, nuestra competencia, en donde hay también muchísimos temas de seguro, quiero hacerles saber y aprovechar este medio internacional. Se ha creado este tribunal, tenía 25 árbitros, ahora tiene 50. Hemos escrito muchísimas notas jurídicas, muchas tocan el mundo del seguro y el mundo del seguro internacional. Por eso, cuando hoy hablaban de cuestiones de seguro marítimo, hay muchos laudos arbitrales sobre este tema. Y bueno, si bien me iba a retirar sin hablar, escuchándola a Sandra, me pareció oportuno hacerles saber que existe este nuevo tribunal arbitral latinoamericano, el primero de Latinoamérica. Tenemos colegas de muchos países, no solamente argentinos, y también decirle al colega español, no sé si fue Javier, a Carlos, al colega peruano, que también hay buenos asados en la República de Rosario, acá en la ciudad de Messi, donde jugó Maradona y donde jugué yo, no solamente en Buenos Aires. Sé que somos un país centralista, pero Rosario tiene muy buenas carnes también. Están invitados. Gracias Gustavo. No era por un mal recuerdo, sino es la única ciudad que por el momento conozco. Tenía programado ir a Mendoza y tenía programado también participar en el encuentro de Entre Ríos. Todo pagado, era una semana de disfrute absoluto, aprendiendo además y lamentablemente no se dio. Pero prometo poner en el radar a Córdoba, a Rosario, a Mendoza y disfrutar un buen asado y ver buen fútbol además. Estás invitado también, con todo pago, a Rosario. Nada más, Leti. Como decía Sandra, que agradezco muchísimo tus palabras y gracias Gustavo por las novedades que nos contaste. Ojalá el 2021 nos encuentre más cerca y en lo presencial y podamos llevar adelante todas las jornadas y todas las comidas que estamos prometiendo, Carlos, también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Fue un inmenso placer para Fabián y para mí hacer estas jornadas y para toda ETSIA, gracias a ETSIA en general por habernos permitido también llevar adelante estas jornadas internacionales en las cuales hemos aprendido muchísimo y hemos conocido gente magnífica que creo que es lo que más nos llevamos. Así que bueno, un enorme placer y un buen fin de semana. Gracias Sandra por toda la ayuda de siempre. Un beso grande.